Bueno, primero que nada, muy contento de venir con un episodio más de Alajuela en la Asamblea 2026 con el candidato a vicepresidente y diputado del Partido Unidos Podemos, don Jorge Ocampo. Ujú. Agradecer primeramente a Pone Café, ¿verdad? Que nos da este espacio y que nos tiene bien cuidados con un cafecito, algunos con una coca, ¿verdad? Pero se nos fueron por otro lado, no, mentira. Muchas gracias a ellos por ese espacio y primeramente, para seguir la tradición, don Jorge, me gustaría comenzar hablando un poco de su persona, de usted como proyecto político y quién es Jorge Ocampo. Pues yo soy un alajuelense por los cuatro costados. Ajá. Mis cuatro familias tienen más de 100 años de vivir en Alajuela, o sea que soy alajuelense por todo lado. Inclusive ligado al equipo de la liga, mi bisabuelo fue el primer presidente y fundador de la liga, Ramón Aguilar Fort, y mi hermano también fue presidente de la liga, así que por todo lado alajuelense. Sí. ¿Quién soy? Soy abogado, tengo dos maestrías, una en Derecho Corporativo y otra en Comercio y Mercados Internacionales. Soy profesor universitario de la Universidad Leeds. En la parte política fui asesor legislativo muy joven, a los 21 años, a los 25 años fui regidor, a los 29 años fui alcalde de Alajuela, fui el primer alcalde de Alajuela. Después me retiré un poco de la política y en la actual administración empecé siendo el presidente ejecutivo del IFAM. Estuve ahí hasta que tuve que salir por un problema de salud que creo que ya lo tengo resuelto Controlado, o sí. por lo menos controlado, exactamente. Ujú. Creo que es muy importante hacer énfasis en el tema de usted como abogado y también como alcalde y también que ha participado en el IFAM. Ujú. Creo que usted, ya con eso que usted me dijo de que es un alajuelense de cepa, que no hay Ujú. duda de eso, creo que usted ya conoce distintos problemas que tenemos en Alajuela, que curiosamente en los 16 cantones que tenemos en nuestra provincia, los problemas son muy similares, lo que diferencia unos con otros es el grado, tal vez. Y es aquí donde me gustaría preguntarle, ¿qué diagnóstico tiene usted de Alajuela a nivel provincial? Bueno, primero hay que empezar diciendo que Alajuela es una tierra privilegiada. En Alajuela tenemos prácticamente de todo. Alajuela tenemos una de las mayores focos de atracción turística que Mira. tenemos que ver cómo lo desarrollamos más. Tenemos la mayor zonas o las dos mayores zonas de atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica, lo que es el Coyol, que fue de las primeras, ahora Grecia, y podemos realmente desarrollar otras nuevas zonas. Y le pongo el caso del cantón de Orotina. Orotina está a 25 minutos del puerto Caldera. Si nosotros lográramos establecer una zona franca de transformación, donde lo único que ocupamos es que los barcos bajen los contenedores en las empresas, lo transformen y después lo vuelven a montar, imagínense el ahorro que tendrían todas esas empresas. No tendría que entrar al área metropolitana, no tendría que comerse todas las presas. Entonces podríamos tener un polo de desarrollo en una zona deprimida que nos pueda ayudar. Y lo mismo podría ser en San Carlos si se dan las condiciones necesarias. Pero además tenemos una de las zonas más aptas para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería en nuestro país. Entonces nosotros somos una tierra privilegiada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha faltado? Lo que ha faltado es una mejor gestión. Y eso ocurre a nivel nacional. El problema que tenemos es que no se han gestionado adecuadamente los recursos que se tienen y además las instituciones no han dado los apoyos que se necesitarían dar para que podamos dar ese paso hacia adelante y nos convirtamos todavía en una sociedad muchísimo más desarrollada. Lo que no se vale es que nadie se quede atrás, porque también tenemos una gran asimetría entre los diferentes cantones que conforman Alajuela. Tenemos cantones muy ricos, como Alajuela y Grecia, pero tenemos cantones también que se nos están quedando atrás, se nos están rezagando, como San Mateo, como Los Chiles, como Upala y como Guatus. Y entonces tenemos que buscar cómo mejorar las condiciones de cada uno de estos cantones, buscar fuentes de trabajo y evitar que la gente que vive ahí tenga que migrar y tenga que trasladarse a otros lugares a buscar trabajo, porque eso lo que hace es que provoca desarraigo en cada una de las regiones y además que la gente llegue a la ciudad a seguir aumentando los círculos de pobreza que se dan Cierto. alrededor de la ciudad. Entonces tenemos que mejorar eso. ¿Y cómo podemos mejorar esas cosas? Con gestión. Y le pongo un caso específicamente, el INA.
El INA tiene 350 millones de dólares de superávit que no se utilizaron. Imagínense lo que podríamos nosotros hacer dando cursos a toda esta gente que lo que les hace falta es capacitación para poder ayudarlos a que se unan a las unidades productivas en cada una de las regiones. Nosotros además necesitamos que los ministerios, el MAG, el Ministerio de Economía, aprenda que no es estar encerrados en San José, que hay que salir a las zonas, que hay que salir a apoyar. Le pongo un caso, el INDER. No puede ser, el INDER tiene recursos muchísimos para dar en zonas rurales, pero no puede ser que la gente tenga que llegar a presentar sus proyectos y desanimarse por una maraña de procedimientos y de trámites que se debe hacer. El INDER debería sacar su gente a las calles y tener gente que vaya a ayudarles a hacer sus proyectos, que les arme sus proyectos, o sea, que les dé esa facilidad para que puedan acceder a los recursos, que puedan acceder a los beneficios que pueden dar cada una de las instituciones. Nosotros, eso es gran parte de lo que se ocupa. Por eso, si nosotros en Unidos Podemos, lo que hemos dicho es, lo que hace falta es gestión. Que la gente entienda que el Estado no puede ser un fin en sí mismo. Claro. Que el Estado está para ayudar, para favorecer y sobre todo para facilitar las cosas a los administrados. Mientras no se entienda eso, estamos destinados a seguir estancados y necesitamos dar ese paso adelante. Y eso es lo que creemos. ¿Y cómo pensamos hacerlo en Unidos Podemos cuando lleguemos al próximo gobierno de la República? Pensamos empezar a hacer reestructuraciones parciales en cada uno de los diferentes ministerios y las instituciones para poder desamarrar esos nudos que en ese momento nos tienen asfixiados. Creo que es muy importante lo que usted menciona, tomando en cuenta de que en Orotina, por ejemplo, llevan esperando hace años la promesa del aeropuerto, por ejemplo. Sí, y es complicado. Yo no puedo decirle, porque sería irresponsable decir, yo creo que en algún momento tendrá que llegar a ser. Claro. Pero en este momento no sé, porque hay que explicar un poquito cómo funciona la infraestructura en el país. Por lo que dura un proyecto en elaborarse, en estudiarse y en aprobar todos sus planes, los recursos y todo. Entonces, generalmente el gobierno deja programado lo que va a hacer el siguiente gobierno. O sea, que el gobierno actual hace lo que dejó programado el anterior, porque la programación es muy pesada, es muy cansada y se tiene que realizar. Además, se tiene que hacer expropiaciones. Claro. Se tiene que ir acomodando el proyecto a las circunstancias que se van dando. Entonces, nosotros vamos a depender mucho de la infraestructura que este gobierno esté dejando ya en preinversión o en inversión para poder desarrollarla en el próximo. Eso no significa que no podamos hacer nuevo. Pero Alajuela está urgida de terminar en este momento los proyectos que la están asfixiando. Nosotros somos uno de los principales embudos a nivel nacional. Llegar a San José no puede ser que este momento dure 2 horas. Claro. Nosotros tenemos que desarrollar la carretera 1, llevar la infraestructura de primer mundo de San José a San Ramón, inclusive ampliando las salidas, por ejemplo, la que estaba en algún momento planificada de la autopista hacia Sarchí, porque tenemos que dar esas posibilidades, que Sarchí no deje de estar encerrada y tenga que pasar por Grecia o por Zarcero. Tener una salida. Exactamente, que tenga una salida directa para también poder potenciar esa zona, que es una de las zonas turísticas grandes que tiene nuestro cantón. Claro. Tenemos que terminar la carretera San Carlos. Ya se hizo la terminal norte, falta la parte sur, pero el centro es lo que va a ser clave para poderlo terminar. Esa gente tiene muchísimos años esperando por esa carretera, ya es hora que se la termina. ¿Sí? Igualmente no podemos olvidar las carreteras que unen a toda la zona norte. Nosotros tenemos que integrar la zona norte con esa carretera a San Carlos para poderles dar un desahogo. No podemos seguir ahogando la inversión por falta de infraestructura. Entonces tenemos que enfocarnos en este tipo de soluciones, pero además hay otras soluciones adicionales que tienen que irse dando poco a poco para que aquella gente que viene a invertir a Costa Rica, que viene a traer trabajo, que viene a traer riqueza, sienta que tiene las condiciones para poder hacerlo. Claro, yo creo que me parece muy importante, y ahora relacionando la primera pregunta un poco con la que le voy a hacer ahorita, es el tema también del papel del gobierno local, por ejemplo, en materia de buscar
cómo hacemos, mantenemos la permanencia de nuestros estudiantes en las aulas, para que no solamente tengamos zonas francas, sino que le demos condiciones, no solo fiscales, sino también de mano de obra. Creo que Unidos Podemos ha sido un partido que se ha caracterizado en esta campaña por darle un voto de confianza que a un personaje de nuestra institucionalidad pública que se ha relegado muchas veces. Hay muchas personas que piensan que únicamente se puede hacer las cosas por medio del gobierno central, cuando lo más cercano que nosotros tenemos y que generalmente nos puede buscar las soluciones de una forma más rápida, termina siendo la municipalidad. Usted, al ser experto en este tema, podría hablarnos tal vez un poco más de esa propuesta de involucrar más a las municipalidades y por qué nosotros como costarricenses debemos creer en las capacidades que tiene la municipalidad. Vea, las municipalidades son el primer eje de acción y de defensa contra cualquier catástrofe o cualquier problema que ocurre a nivel nacional. Por eso las municipalidades son claves. ¿Qué es el principal problema que ha habido? Que no se ha logrado entender ese papel y que es imprescindible que el gobierno central trabaje en conjunto con las municipalidades, que tengan planes conjuntos y que trabajen de la mano para poder salir adelante, respetando cada cual sus competencias. Claro, claro. Las municipalidades, y se los digo con conocimiento de causa, porque yo estuve en el IFAM, son muchísimo más eficientes que el gobierno central a la hora de mantener las carreteras. Casi que me atrevería a decir que prácticamente todas las carreteras que están bien en el país son las que están bajo mantenimiento municipal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poder desarrollar lo que dice la ley de transferencia de competencias. La ley dice que el 10% de los presupuestos nacionales deben pasar a las municipalidades en competencias directas. Y esto ayudaría a que no tengamos que estar sometidos a la burocracia eterna de las instituciones centrales en San José. Yo no digo que las municipalidades sean perfectas. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Sin embargo, hay muchas municipalidades que tienen un grado de gestión altísimo y tenemos que imitar. Cuando estábamos en el IFAN, nosotros trabajábamos con un sistema que se llamaba Buenas Prácticas. Cuando una municipalidad lo hace bien, se pone otra municipalidad a la par a que pueda aprender de cómo está haciendo las cosas bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que ir haciendo eso escalonado. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas condiciones. Pero sí hay cosas, hay competencias del gobierno central que si estuvieran en manos de las municipalidades sería muchísimo mejor. Si ya demostraron que las carreteras secundarias y terciarias que tienen las municipalidades están en buen estado, hay que poder trasladar mayor cantidad de estas carreteras al gobierno central, que en ese momento no tienen las condiciones para mantenerlas en buen estado. También la infraestructura, el mantenimiento, la infraestructura educativa en Costa Rica es un desastre. Es un desastre. No puede seguir eso en manos del Ministerio de Educación, de la DIE. Eso tiene que ser trasladado a las municipalidades para que las municipalidades puedan administrarlo, porque en realidad lo hacen en la actualidad. En la actualidad ellos son muchas veces los que terminan ayudando a las escuelas a poder salir de sus problemas. Entonces, si eso se pasara, en los recursos que les trasladan a las municipalidades y los que ellos puedan conseguir, podría haber una mucho mejor eficiencia en la gestión y podríamos recuperar una gran cantidad de centros educativos que en este momento tienen órdenes sanitarias de salud o simplemente no tienen las condiciones para seguir trabajando. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Solo por ponerle dos casos, puede haber muchísimos más, pero las municipalidades lo que hay que hacer es ver cuáles están capacitadas, cuáles pueden hacer y a ese ya trasladar las competencias, porque la ley no dice que tiene que trasladarse a todas al mismo tiempo. Se puede trasladar a eso y eso, con base en las buenas prácticas de las otras municipalidades, se va enseñándoles cómo hacerlo y podemos ir ampliando cada vez más las municipalidades a las que se les puede dar estas condiciones. Y estoy seguro que eso nos va a ayudar a mejorar, porque no se trata de descentralizar, se trata de desconcentrar. Lo que necesitamos es que la gente entienda que las decisiones no se pueden tomar en San José. Claro. Las decisiones de cada región tienen que tomarse en conjunto entre el gobierno central y los gobiernos municipales, que son los que están destinados a regir esos destinos. Pero además no queda ahí. Es necesario que además lo bajemos un nivel más. Las asociaciones de desarrollo son extraordinarias, funcionan súper bien, son incluso más eficientes en muchos casos que las mismas municipalidades. Entonces tenemos que bajarlo y tenemos que lograr que las municipalidades entiendan y contraten algunos de los servicios a estas asociaciones de desarrollo. Y entonces podemos generar recursos, generar empleo
generar riqueza en cada una de nuestras zonas y eso nos va a permitir todavía ayudar a que la gente tenga empleabilidad y pueda salir del desarrollo. Perdón, del subdesarrollo. Sí, claro. Ujú. Creo que eso que menciona usted es muy importante. Eh, Algunas zonas, como por ejemplo el distrito de San Rafael, se quejan por un tema de falta de soluciones, ¿verdad? Y eso que usted menciona en el tema de que las decisiones tenemos que dejarlas de tomar en San José, tal vez desde un aire acondicionado, como muchas veces Así toman, es. y es esa misma gente que tal vez nunca en su vida ha sembrado otras cosillas, le dicen cómo se tiene que sembrar, Ujú. ¿verdad? Yo creo que usted también ha abierto una pequeña puerta para comenzar el tema de tal vez de las pymes, ¿verdad? Ajá. De cómo generamos incentivos para que más gente emprenda. Y no solo eso, sino que también hoy tenemos un panorama en el cual un 70% de las pequeñas y medianas empresas no superan los 5 años de operación. Tienen problemas, por ejemplo, con el tema del acceso al financiamiento, por ejemplo. Algunas personas llegan y dicen, no, es que tenemos un problema grave porque quienes se supone que están destinados a que nos den la plata, que son los bancos nacionales, los bancos estatales, no nos la dan. Siempre son los privados y a una tasa mucho más alta. Entonces me gustaría tal vez conocer un poquito más qué ideas se tienen en materia de pequeña y mediana empresa. El principal problema que nosotros tenemos con los emprendedores es que, o mejor dicho, el planteamiento que nosotros tenemos para los emprendedores es que tenemos que quitarles al Estado de encima. El Estado los asfixia, el Estado no los ayuda, el Estado simplemente pone trabas que evita que puedan salir adelante. Tiene que haber una serie de incentivos en los primeros años para ayudarles a arrancar. Tenemos que lograr que la banca nacional entienda y sobre todo la SUGEF, porque una parte importante es la SUGEF y los problemas que pone a la hora de generar los créditos, que entienda que la banca nacional tiene que tener otra visión, Sí, otra mentalidad, una mentalidad de desarrollo y de un riesgo un poco mayor, sí, claro. donde perfectamente pueda compartir en cierta forma los riesgos que están teniendo cada uno de los emprendedores. Tenemos que buscar que exista una especie de fondo de avales en el Ministerio de Economía para poder ayudar a estas nuevas empresas que están naciendo, para darles ese capital semilla que están necesitando para poder arrancar. Necesitamos que la caja entienda que tiene que ser un poco flexible con las empresas que están saliendo para que no los asfixie desde el primer día. Tenemos que las municipalidades entiendan que es necesaria una patente, pero que las patentes pueden ser reguladas de tal forma Claro. de que puedan darles beneficios a las empresas que están empezando, porque así eso les va a servir de incentivo para que entren en la formalidad y no se queden afuera. Les voy a contar un caso que es algo desesperante de cómo funciona la caja, y esa es de las primeras cosas que hay que arreglar. Conocimos a una señora, Natalia se reunió con ella, una señora que puso su empresa. De primera entrada no podía pagar la planilla. Claro. Entonces llegó a tener una deuda que originalmente era como de 1,000,000 y pico de colones. No podía pagarla. Cuando ya tuvo las condiciones, fue a decirle a la caja que ella le pagaba, pero ya la deuda iba como Sí. por 7 millones de colones. Y resulta que cuando dice, bueno, yo lo voy a pagar, deben un arreglo pago, y me dice, no, pero tiene que pagar la tercera parte de un solo tiro. No podía. Sí, no, no. La fixa, entonces ¿ya qué va a hacer? Mantenerse siempre en la informalidad. Esas son las cosas que no pueden darse, que no se pueden permitir. Hay que llevar a la caja a alguien que tenga sensibilidad social, porque desgraciadamente por ley, y eso es algo importante que decir, por el estatus que tiene la caja dentro de la Constitución, aunque usted apruebe una ley, la ley no es imperativa. La No. ley depende de que la Junta Directiva de la Exacto. Caja lo acepte. Entonces lo que necesitamos es que la gente de la Junta Directiva de la Caja entienda estas cosas y que la Caja no está solo por ganar plata, tiene que estar para beneficiar a los costarricenses. Y ya que tiene este sistema de cuotas que se dan, que no se vuelva un sistema asfixiante. Claro, que no se, claro. que entonces más bien que se vuelva un sistema cooperante, que dé incentivos y que a la gente le nazca entonces entrar en esa formalidad. Yo le aseguro que ganaría más la caja Claro, claro. abriéndole las puertas a la gente y haciendo que todo el mundo llegue y cotice, aunque sea menos, que en este momento quede restrictivo y que lo que hace es que todo el mundo se aleje y se esconda. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir cambiando poco a poco. Me parece muy valioso eso que usted menciona, porque
usted al ser abogado, y me han contado que ha sido uno muy, muy bueno, sobre todo en el tema de los estudios, ¿verdad? Me dicen. Gracias. Hay un tema importante que es como un tipo de debate, ¿verdad? Ujú. ¿Necesitamos más leyes? ¿O ya con las que tenemos nos alcanza? ¿O qué hacemos? Mire, la gente habla cuando quiere llegar a asamblea de que vamos a hacer leyes, de que vamos a hacer eso, y eso, con todo el respeto, me parece que es absurdo. Claro, Costa Rica más bien el problema es la saturación que tenemos de leyes. No puede ser que un país de 5.000, perdón, de 5 millones de habitantes tenga más de 10.000 leyes. Eso nos está asfixiando, nos está matando. ¿Qué es lo que queremos en Unidos Podemos? Lo primero que vamos a llegar a hacer es un estudio de todas aquellas leyes que en ese momento ya dejaron de ser relevantes, que dejaron de cumplir su visión para ver cómo las anulamos. Y tratar de enfocar las que ya existen para que funcionen en forma adecuada. No se trata solo de creación de leyes. No digo que del todo no se pueda crear. Hay algunas que son importantes. Nosotros estaríamos, por ejemplo, apoyando ahora una que presentó el otro vicepresidente, el otro candidato a el de Diego. vicepresidente, Claro. Diego Vargas, que es para agilizar los procesos de expropiación, que era, hablábamos antes. El Ok, problema donde- principal que hay de las carreteras es que no se puede expropiar. Necesitamos agilizar eso. Y eso ya se va a dar. Entonces, ese tipo de cosas que sean innovadoras, sí. Pero las cosas que lo que vienen es a crear requisitos, a crear problemas, o las que vienen con muy buena intención, a crear nuevos programas, pero sin recursos que los financian, no tiene ningún sentido. Eso lo único que hace es aumentar el problema principal que tenemos en Costa Rica de esa burocracia terrible y de esa falta de agilidad que tenemos que tener en el Estado. Entonces, hacia eso vamos enfocados nosotros ahora que lleguemos a el gobierno de la República. Creo que es muy importante resaltar en este momento que yo había escuchado que Natalia había dicho que había elegido sus vicepresidentes conforme a distintas funciones. Por ejemplo, ella cree en un trabajo articulado con el tema de las municipalidades y dice, bueno, yo elijo a Jorge Ocampo. Ella cree que hay que trabajar mejor con el sector privado, ver qué condiciones le podemos dar nosotros. Entonces tenemos a Diego. Y creo que aquí es importante ver tal vez qué proyectos ustedes priorizarían, ¿verdad? ¿Qué tienen en mente más o menos? Tal vez pueden ser 3, 5. Vea, nosotros, les voy a explicar algo. Algunos partidos dicen que necesitan 40 diputados para cambiar el país. Eso es, yo no sé ni cómo mencionarlo, eso es absurdo, les voy a decir por qué. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos más bien, en el mejor de los casos, una ley en la Asamblea Legislativa dura de 8 meses a 2 años. Si usted lo que necesita es aprobar leyes para mejorar Costa Rica, simplemente el que esté proponiendo eso no piensa hacer nada. Esto no es un asunto de Asamblea Legislativa, es un asunto de gestión. El Costa Rica, el presidente de la República, tiene muchísimo poder. Puede hacer muchas cosas. Lo que necesita es arremangarse y demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que nosotros proponemos. Entonces nosotros no estamos centrados en las leyes, coste que no es que no las vayan a aprobar, pero estamos centrados en gestión, en que entre los primeros 100 días puedan cambiar las cosas. Y esa es la diferencia que hay en el equipo de nosotros de Natalia Díaz. Natalia Díaz es la única candidata que tiene la experiencia y que sabe cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque fue vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, porque fue ministra de la Presidencia, porque ha estado en el sector privado, porque ha sido emprendedora, porque sabe lo que cuesta producir en Costa Rica. Entonces, ella ya tiene una visión integral y podemos nosotros plantear, no tenemos que esperar a que alguien llegue a aprender cómo se hacen las cosas, sino que tenemos a alguien que ya sabe y que está planteando las cosas. Y lo mismo vamos a hacer en cada una de las instituciones. Nosotros no vamos a llegar a gente que vaya a aprender y que por tanteo de error sepa cómo hacer las cosas. Nosotros vamos a nombrar gente que sepa, que haya estado, que conozca la institución y que desde el primer día empiece a tomar medidas drásticas, eficientes, que realmente produzcan un cambio. Estamos convencidos que entre los primeros 100 días debe haber un cambio. ¿Y cuál es el principal cambio? Porque ese es nuestro principal problema. El principal cambio es en seguridad. Nosotros no podemos seguir con el problema de seguridad que tenemos en este momento, porque tener inseguridad nos afecta el turismo, tener inseguridad nos afecta la inversión extranjera directa, tener inseguridad nos afecta la productividad, tener inseguridad nos afecta el sentimiento que teníamos los costarricenses de vivir en una patria que era nuestra. Nosotros estamos perdiendo Costa Rica porque no
porque no estamos defendiendo el territorio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Defender el territorio en un montón de medidas que se pueden tomar de inmediato. Primero, tenemos que sacar a la policía a las calles, tenemos que trabajar en conjunto con la policía municipal, que en muchos casos, como en Pro Santana, Escazú, Belén, han demostrado que son extraordinarios. Tenemos que sacar a la policía a las calles, tenemos que acosar a los jefes de las bandas para que ellos sean los que se sientan con miedo y no la gente que está en las calles la que se sientan con miedo. Tenemos que proteger nuestras fronteras. Las personas que vienen a trabajar, bienvenidos, pero los que vienen a delinquir se van. Nosotros no podemos tener las cárceles de Costa Rica llenos de delincuentes extranjeros porque nos cuestan 650,000 colones por mes y esa plata la podríamos estar utilizando en un montón de cosas más. Esa gente que viene a delinquir tenemos que sacarle inmediatamente, que se vaya. No podemos seguir nosotros fomentando. Nosotros tenemos que preservar el dinero para los costarricenses para que nuestra gente pueda vivir mejor. Y la gente extranjera, no es que seamos xenófobos, perdón. Los que vienen a trabajar, los que vienen a unirse, los que vienen a formar parte de la estructura formal, bienvenidos. Pero los que no, nosotros no podemos seguir subvencionando a un montón de gente, que lo que viene es en contra de la gente nuestra que está pasándola mal en otros sentidos. Creo que hay un tema, importante. Ustedes mencionaban tal vez, bueno, había escuchado por ejemplo a don Freddy Morera, que mencionaba que el principal problema que hay que cambiar en la Asamblea Legislativa es cómo empezamos. Y él decía que generalmente los mismos diputados llegaban y duraban un montón de tiempo en siquiera ordenarse y decir que usted va a esta comisión, usted va a esta otra. Y hay un estudio de la UCR que dice que un diputado dura en promedio 18 meses para aprender, o sea, es casi que medio año, medio periodo de ellos en entender qué hace un diputado correctamente. Creo que es importante en este momento preguntarle, en primer lugar, tal vez, no sé si sea prudente, cuántos diputados esperan y cuáles son las ideas que se tienen a nivel, el modelo a seguir a nivel de fracción. Para ser realista en Costa Rica, el partido que saque más votos va a andar por un 27%, lo que le va a dar 19 diputados. Nosotros, que esperamos estar en segunda ronda y estamos convencidos de eso, creo que vamos a andar entre 10 y 14 diputados. Y con esa fracción nosotros podemos tener una base para negociar. Porque mentira que se necesitan 40 diputados, porque además hay que ser reales. Los que hemos trabajado en la Asamblea Legislativa sabemos que un solo diputado puede bloquear la Asamblea Legislativa, uno solo. Entonces, usted puede tener 40, pero uno se lo bloquea por el sistema como está establecido. Entonces, eso no es un asunto de números, es un asunto de consensos. Y el que no entienda que la Asamblea Legislativa es consenso, porque política es el arte de consensuar. Sí, claro. Entonces, el que no entienda eso está equivocado. Usted no puede llegar a imponer. Se tiene que llegar a consensuar. Nosotros no necesitamos tener mayoría en la Asamblea. Lo que necesitamos es tener ideas claras y tener la capacidad de ir a demostrar que nuestras ideas son buenas y negociar con otras ideas para llegar a los mejores acuerdos. Y esos mejores acuerdos son los que nos pueden llevar a seguir adelante. Pero nosotros no podemos seguir con esa idea de que solo teniendo mayoría es que seguimos adelante. Porque sí, esa no va a ser una forma de sacar a Costa Rica adelante. Creo que para ir cerrando es muy importante algo que yo he estado viendo, al menos a nivel de Unidos Podemos, es que ha venido con un crecimiento constante. Vemos que empezó hace 6 años, las pasadas municipales les fue muy bien, creo que sacaron, no me recuerdo si 8 o 10 alcaldías, entre otros regidores, creo que algunos intendentes también. Sacamos 9 alcaldías y 2 intendencias, sí, 11 en total, sí. Okay. Y creo que poco a poco se han tomado un lugar dentro del espectro político de Costa Rica. Entonces creo que a pesar de ser un partido que ya va teniendo un poquito de trayectoria, creo que sería prudente decirle a usted, a todas las personas que nos ven, por qué deberían creer en el proyecto Unidos Podemos, por qué deberíamos decir, bueno, ese es el camino que tenemos que seguir, confíen en nosotros, ¿verdad? Por medio del voto, entre otras cosillas. Y, bueno, se lo ve usted. Todo suyo, el micrófono. Gracias, sí, para aclarar, sí, efectivamente, Unidos Podemos empezó
hace en la elección municipal, somos un partido eminentemente municipalista, nació en la elección municipal, tuvimos en la primera elección una alcaldía. Después, la siguiente participó Natalia Díaz, empezando, dando a conocer el partido, y esta vez tuvimos 9 alcaldías y 2 intendencias. Inclusive en Limón fuimos el partido más votado a nivel nacional, en Cartago el segundo partido más votado, en Alajuela el cuarto partido más votado, y en general estuvimos con una votación muy alta. Somos el tercer partido más votado a nivel nacional en las elecciones, a pesar de que valga decir que no salíamos en ninguna encuesta de las municipales Sí, y ganamos todas esas alcaldías, porque siempre ha habido como una idea de a veces de individualizar o de invisibilizar a los partidos que vienen, que son emergentes, ¿verdad? claro, claro. Pero se demuestra que sí podemos llegar. ¿Por qué hay que confiar en Unidos Podemos? Porque como le dije anteriormente, no venimos a improvisar. Ya sabemos cómo hacer las cosas. Venimos con experiencia, queremos seguir trabajando, queremos seguir haciendo las cosas bien y sobre todo porque vamos a cambiar la forma en que se están haciendo las cosas. Creemos en un diálogo sincero, permanente, que realmente traiga buenas cosas. Nosotros no podemos encerrarnos. Pues no puede uno decir que le cae mal el contralor, no puede decir que le cae mal el fiscal, no puede decir que le cae mal los magistrados, porque ellos están nombrados y tenemos que trabajar con ellos. Es lo que toca. Es lo que toca. Lo que hay que hacer es buscar consensos, buscar las posibilidades de crear esas ideas, esos proyectos, esas comunidades que realmente nos lleven a una Costa Rica mejor. Eso es lo que nosotros proponemos. Además, nosotros tenemos planes, y así lo han dicho todos los que han estudiado los proyectos, los programas de gobierno, planes aterrizados que realmente sí marcan la diferencia, y marcan la diferencia en seguridad, marcan la diferencia en educación, marcan la diferencia en salud, sobre todo viendo a ver cómo eliminamos las listas de espera, marcan la diferencia en emprendedurismo, marcan la diferencia en apoyo tecnológico a los agricultores, marcan la diferencia en la relación con las municipalidades y en cómo debemos trabajar en conjunto, marca la diferencia en cuanto a innovación. Creemos que la innovación y la tecnología son claves en todo el desarrollo nacional. Marca la diferencia en cómo debe tratarse el sector cultura. Tiene que entenderse que es un sector diferente, que no puede tratarse y manejarse y cobrarse igual que todas las demás, Claro, porque es totalmente injusto. No se puede tratar a diferentes en forma igual. Eso es una desigualdad total. Porque tenemos prácticamente en todos los campos propuestas serias que son validadas por la misma gente de esos campos y que no nos va a llegar a que tengamos que aprender, a que tengamos que buscar qué hacer. Ya nosotros tenemos un rumbo definido, sabemos que desde el primer día vamos a hacer cambios y que si llegamos al poder, como lo vamos a hacer, en los primeros 100 días va a haber un cambio radical en las formas de hacer las cosas en Costa Rica. muchas gracias, don Jorge. Siempre me ha gustado bastante escucharlo. Lo he seguido en algunas de sus charlas o conversatorios que ha tenido, sobre todo con el tema municipal, ¿verdad? Y creo que siempre es de provecho escucharlo. Y nada, agradecerle bastante por acompañarnos en este momento, en este espacio, y esperarlo tenerlo nuevamente, ojalá antes de las elecciones, con otros candidatos para ver qué pasa. Muchas gracias. Yo siempre estoy en la mejor disposición. No siempre tengo todo el tiempo del mundo porque además de ser candidato a vicepresidente, soy el gerente de la campaña de Unidos Podemos, pero en lo que pueda siempre sacaremos el tiempo. Prefiero a veces un poquito más temprano en la mañana, pero ahí vamos a hacer todo el esfuerzo. Y más bien, muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Yo creo que es necesario felicitarlo por esta iniciativa. Hablábamos ahora que hace falta más medios en Alajuela, que sean eminentemente alajuelenses, para que los alajuelenses se enteren de cuáles son las ideas que se están proponiendo las diferentes personas que están ofreciendo su nombre en esta provincia y en este cantón. Muchas gracias nuevamente, don Jorge, y a todas las personas que nos ven y han tomado el tiempo de escucharnos en este episodio. Y bueno, muchas gracias, don Jorge. Un honor. Muchas gracias igualmente. Por ahí. Hasta luego.